grabadita ya. Ya, ¿qué más? Profe, yo quería preguntarle acerca del proyecto. Sí. Vea, es que lo que pasa es que estaba hablando con la profe Cristina mi grupo pensábamos hacer sobre la influencia de la temperatura en la variación de la precipitación. ¿Ya? Queríamos hacer una regresión lineal. Bien. Sí está bien eso, porque ella era del Dile. grupo 2, entonces no sabía cómo más o menos hacerlo. No sé, vi ayer los videos y hoy en la mañana lo que la profe les da clases, ¿ya? Y, Ya. y estoy de acuerdo con sus apreciaciones con respecto justo al proyecto, ¿ya? O sea, por ejemplo, ella dice, ella menciona un método que le dice el método analítico, que para ver si es que se cumplen las hipótesis que se necesitan de que tengan varianzas iguales, digamos, también que sean independientes, ¿no es cierto? Estoy hablando de las muestras, ¿no es cierto? Entonces, yo igual voy a hacer como ella ya. A mí me va a bastar con que hagan un análisis en función del gráfico ya. Eso, digamos, mis consideraciones acerca del proyecto son las mismas que tiene la profe Cristina. Ajá. Ya, profe, gracias. Sí. Sigan preguntando, pregúntenme. Inge, ¿cómo está? Yo tengo una duda. Ayer yo estaba hablando con la profe Cristina sobre el proyecto. ¿Se acuerda que mi proyecto, o sea, usted me dijo que teníamos que poner una variable más y le pusimos la variable de la tasa de desempleo? Ya, ¿qué mides? Eh, Recuérdame cuáles son tus otros datos. Ahorita, verá, los datos que yo quería era hacer, por ejemplo, un análisis, primero hacer la modelación lineal de la población, cómo ha venido creciendo durante el año 1980 hasta el año 2019 y dar Ya, una y dar un posible dato un posible dato para el 2000 para este año y los años que vengan, o sea, unos 3 o 4 años más que vengan. Y asimismo hacer el análisis de la tasa de desempleo de todos estos años y dar un análisis de los años que vengan, obviamente, asimismo. Entonces yo tenía en mente juntar esos dos análisis y dar una descripción, una prórroga, una conclusión. Pero lo que estaba viendo era que ninguno de esas dos variables, o sea, son como que ninguna ayuda a la otra, ¿sí me hago entender? ya, sí, verás, pienso si tú quieres ligar el desempleo con la cantidad de habitantes, eso puede ser una buena propuesta para verificar si hay una relación entre el número de habitantes y el desempleo. Exacto. Puede ser que sí, puede ser que no. Ya suponte que mientras más la gente esté desempleada, tiene más chance de pasar aburriéndose y empiezan a tener sexo por eso y tienen más hijos, suponte. Entonces, Claro, puede ser ya. Pero claro, en general, el modelo de crecimiento poblacional sigue la ecuación logística ya. Entonces, si ya estás cogiendo ecuaciones diferenciales ordinarias, cacharías que en esa parte, que digamos la variación de la población es en general la forma más simple de modelar sería así, ya digamos. Entonces, que la variación de la población en el tiempo es igual o es directamente proporcional a la población actual. Y entonces, digamos, eso tiene una curva, el resultado de esto es una exponencial ya. Y para hacerlo más real, aquí aumentan un límite, ya que las poblaciones no crecen hasta el infinito, ya. Entonces, ahí esta ecuación diferencial se transforma en la ecuación logística y la forma de eso tampoco es de correcta, ya. Pero hay una parte en la curva exponencial o en la logística. Esta es la exponencial, esta es la logística. Digamos, ambas, perdón, esta no parte de aquí, parte de acá. Ya, estas dos funciones en segmentitos pueden asemejarse a líneas, ¿ya? A líneas rectas. Entonces, no se me haría como sorpresivo de que en efecto puedas vincular el tiempo con
con la gente ya, a medida que pasa el tiempo, sí, en efecto se está aumentando la población ya. Puedes hacer ese análisis y ese análisis entre tu variable tiempo y población, sí sería como válido, pero digamos, no está como que muy revelador ya. Porque como te digo, estas dos curvas ya se conocen de las ecuaciones diferenciales ordinarias y se tiene una fuerte intuición de que en realidad la población en el tiempo ha ido aumentando, ¿ya? Eso es como que de datos históricos. Entonces, digamos, sí se ve que hay una especie de relación de proporcionalidad en la que mientras más aumenta el tiempo, más aumenta la población. Entonces, yo te sugeriría que le trates de hacer un chance más interesante a tu propuesta y en vez de las variables que quisieras considerar en el proyecto fueran, digamos, el tiempo y la población, preferiría que te enfoques en población y desempleo para justo ver si hay una relación entre estas dos variables. Sí. Sí, sí, es que no, es que a eso se basa a la población y al análisis de la tasa de desempleo, no se basa el tiempo solo me ayuda para poder dar como que una prórroga de lo que estoy haciendo, porque no puedo decir, no, en la población de esto con esto, sin saber en qué año, Sí, te en qué año entiendo. pasó. Lo que pasa es que, claro, tienes que tomar, digamos, los datos de desempleo y los datos de población simultáneamente en los mismos O tiempos. sea, hacer un plot con eso, por ejemplo, hacer que Y sea uno y X sea otro, por así decirlo. Sí, Por ejemplo, sí, sí, que está Y bien, pero sea la lo que te población. digo es que, o sea, yo sé que tú puedes hacer una tabla tipo esto, ¿ya? Por ejemplo, en el año 2000, aquí yo voy a poner año, aquí desempleo, y acá población. Y ya, digamos que los números que voy a poner aquí estarían en miles, ¿ya? Entonces, suponte que aquí es 3.000 desempleados, bueno, ya. Y la población 5.000, no sé, ya. Y así, haces una tabla de este estilo, ya. Entonces, claro, los años lo que van a hacer en esta tabla es decirte que estas dos, digamos, cuantificaciones de estas variables están conectadas en el sentido, o tú asumes están conectadas en el sentido de que están tomadas simultáneamente para el mismo año, ¿ya? Entonces a eso me refiero con que sí está bien, pero que tengas una tabla principalmente así, digamos, o que, digamos, compares la población de un año, del año 2000, con el desempleo del año 2000, eso está como más coherente que comparar la población del año 2000 con el desempleo del año 82, ¿ya? Bien, ya, entonces en ese sentido está bien esta tabla, pero lo que te digo, y creo que sí estamos hablando el mismo lenguaje en ese sentido, que dónde se va a centrar tu análisis, en qué vas a aplicar, digamos, dónde quieres ver si hay una especie de relación lineal entre esta población y, perdón, entre las variables, sería entre esta variable y esta variable, ¿sí? ¿No? Sí, sí, ya le caché. Entonces, ya no, no tengo que utilizar el porcentaje de la tasa, sino sacar el número del desempleo que ha existido de la población en cada año, ¿no? Como sea, puedes poner aquí también un porcentaje, no importa. No hay problema. No hay problema. Lo que Porque, pasa es que ahí porque en cambio estarías cuantificando el desempleo en términos de porcentaje, ¿no? claro, porque verá, Inge, yo ya le hice, ya tengo hecha toda esa tabla, ya tengo todo sacado. Bien, Pero ayer, o sea, ayer sí, como estaba hablando con la profe Cristina me sí, dijo que, o sea, que como no existía una relación entre la población y la tasa de desempleo, porque yo ya le mandé el R que hice sí. y la imagen de plot no daba una imagen como que lineal. Entonces decía como que no, como no existía una relación ahí, yo tenía que poner una variable más, una variable que sí tenga relación con la tasa de desempleo. Entonces Ya, ahí me está verás, respondiendo. entiendo lo que me estás diciendo. Y lo que pasa es que el proceso científico, parte del proceso científico es negar ciertas hipótesis que uno tenga, ¿ya? Exacto, claro. Entonces, yo sí veo un trabajo de análisis que va a ser el mismo trabajo de análisis de los datos, ya sea que la conclusión sea de que en efecto están relacionadas las variables que estás buscando o de manera lineal o si no están ya. Entonces, sea cual sea la conclusión, el análisis que estás haciendo de los datos es lo que yo voy a probar. Entonces, así hagas el análisis de esta variable con esta variable y notas que no hay ninguna correlación, entonces, digamos, eso ya es válido, ¿ya? Digamos, es en términos de cuáles son los procedimientos que estás usando para invalidar o validar cierta conclusión, o para concluir o no concluir algo. Eso es lo que yo quiero averiguar. Y si es que lo estás haciendo bien y concluyes que no hay ninguna asociación entre esto, entonces ya, sí, sirve ya.
Lo que creo es que, digamos, sí puedes hacerle un poco más interesante a tu proyecto en el sentido de que ya en el quehacer científico, cuando tú vas a trabajar, lo que te interesa es trabajar sobre un modelo. Y si tú con esto concluyes que no puede generarse un modelo entre estas dos, entonces esto se quedaría como infértil en cierto sentido, ¿ya? Como que no se están tratando de probar si puchas sirven algunas vacunas y en el proceso notan que de 2 de las 5 vacunas no sirvieron ya. Y la cosa es que, bueno, si dejaran ahí y dicen, bueno, ya hicimos y nos dimos cuenta que no sirvieron y ya, entonces no parece que no está, digamos, la intención de tratar de o no hacer una vacuna, parece que no está completa ya. Entonces, en ese sentido, sí sería positivo no solamente decir, bueno, estas no están relacionadas, sino que en efecto trates de generarte algún modelo, ¿ya? Entonces, para eso sí estaría bien, para hacerle más interesante tu proyecto y completar como que esta idea de qué es lo que haría un investigador, ya, por ejemplo, tú mismo cuando ya estés haciendo la tesis o cuando ya, después cuando trabajes, sería interesante que sí tengas un modelo, ¿ya? Entonces, incluso para que puedas en el ERE hacer la regresión lineal y toda la cosa, o así no tenga una especie de, digamos, ajuste lineal a los datos, tú propongas otro, puede ser un multilineal o puede ser una función cuadrática, etcétera, ¿ya? Entonces, pero eso, sí sería interesante ver, por eso sí está bien que escojas otra, digamos, otra variable, ¿ya? Sí. Ya, claro, claro, Inge, porque verá, o sea, o sea, todo lo que me dijo ya está captado, pero lo que le quiero decir ahorita, está bien que yo por ejemplo, cuando yo iba a hacer el proyecto, yo saqué la hipótesis primero, así, por así decirlo, la hipótesis nula fue que existe que a medida que la población va creciendo, el desempleo va aumentando. Y mi hipótesis alternativa iba a ser que a medida que la población crezca, la tasa de desempleo disminuye. Entonces, como yo ya tengo esas dos hipótesis al momento de hacer mi modelo y al momento de poner las hipótesis dentro de la práctica para hacer mediante R y todo lo demás, entonces tengo que cambiar mis hipótesis o ya las dejaría así. A mí me suenan como muy buenas hipótesis esas las que estás haciendo. Y de hecho, o sea, si tú no encuentras una especie, o sea, si tu variable, el rato que dibujas las variables, digamos, desempleo, am, desempleo, y aquí como que, ¿cómo es esto? Población. Sí, Ya, tal vez la relación entre esto y esto no sea representada gráficamente con una línea recta o no se aproxime una línea recta a representar la relación que hay entre esto y esto, pero suponte que sí un claro. polinomio de orden 3. Ya, entonces, ya sí puedes tener un polinomio cuadrático, digamos, como Ujú. cuando la profe explicó, como con un polinomio cuadrático explicó eso en la práctica 7, me parece, bueno. Ya, supone que en realidad sea un polinomio cuadrático, no lineal, pero un cuadrático, entonces también sirve. Ya. Eso. Pero sí, yo no pienso que tienes que cambiar estas dos, están bien. Ya. Podrías aumentar otra. Verás, algo que suele pasar es que, digamos, aumenta la producción en general en los sistemas neoliberales, aumenta la producción, pero no aumenta el sueldo de cada persona. ¿Ya? Es decir, como que suponte si cuentas como que qué es, y esta producción es como que, como que cuántos bienes se producen, digamos, en el transcurso del tiempo, ¿ya? Entonces, digamos que una fábrica de boxers, ¿ya? Lo que sea, de medias, vende, pucha, en los 50 vende, no sé, 1000 al año, ¿ya? Y en cambio ya para el 2020 vende 100,000, ¿ya? Hay más producción, es decir, se ha trabajado más sobre esos productos, hay una forma de crear más objetos, pero digamos, no aumenta el sueldo. Pero sí aumenta, digamos, no aumenta el sueldo de los trabajadores, pero sí el del empresario, por ejemplo, ¿ya? Porque como vendieron más cosas, entonces el empresario tiene más plata, pero el man se queda con una mayor parte y les divide a los trabajadores lo que lo que les sobró al empresario, digamos, les divide poco ya. Y no hay una correlación entre aumento de producción con aumento de sueldo individual, ¿ya?
Entonces, digamos, esto es como una característica de uno de los errores del keynesianismo, que es como o sea, digamos, si fuera bien aplicado no habría lío, el capitalismo estaría como marchando viento en popa, pero como hay una cuestión ahí de la ética del empresario que está implícita en este modelo, como no hay esta como ética en lo real, entonces, digamos, no es que funciona como Keynes pensaba ya. Entonces, aquí hay otro factor, digamos, el del ingreso anual, ¿ya? Entonces, ¿cuánto puede ser desempleo, población e ingreso y ver cuál es el ingreso, digamos, del PIB, ¿ya? Y ver si es que hay alguna relación. O sea, solamente te estoy sugiriendo, si quieres ingresar otra variable aquí a tu modelo, puede ser eso. Pero si no, con estos dos está bien. Solo que, como te digo, sí estaría bacán que le hagas más interesante tu modelo, y que no solamente infieras con tu análisis estadístico que estas dos variables no tienen la relación no sigue una forma como esta gráficamente, ¿sí? Entre esta variable y esta. Como que está bien, pero no es lo mejor que podrías hacer, y más si es que tienes tanto tiempo, digamos, porque toda la otra semana va a ser como para que hagan el proyecto. Eso. Entonces, métele otra variable más, sería mi sugerencia. Sí, sí, ya, entonces voy a ponerle la variable. Tenía en mente hacer la variable o sea, por ejemplo, que a medida que la población va creciendo, exactamente, va aumentando, van habiendo más trabajos, va habiendo como que más plaza de trabajos, pero los terrenos, o sea, terrenos o partes verdes se van destruyendo para la producción de esos trabajos. Tenía algo en mente así, Bien, pero sí, sí, no sí, está bien. Puedes, digamos, como que analizar ponte ciertos tipos de empleos, como los ganaderos, ¿ya? Entonces, si es que aumentó la ganadería, a medida que también aumentó la población, también aumenta el número de terrenos ocupados y por lo tanto, si es esta ganadería extensiva como industrial, en general, sí, lo que hacen es como que friegan el piso y ya no hay chance de seguir cultivando. Entonces, me imagino que hay datos de eso. Sí, de ley, está buena idea. Sí, porque si me metía a la economía, ya me metía mucho al Bueno, no, pero capitalismo. está todo bien. Yo solo te decía una posibilidad. Pero está bien lo que tú dices. Sí, muy bien. No, no, sí, sino que para meterle algo respectivo a la carrera. Qué bien, sí, 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 dale, sí, está bien. Ya, ya, gracias. Ajá. Pregúntenme más cosas. Yo tengo una pregunta, profe. Sí, sí, Verá, como estoy haciendo con otros integrantes de otros grupos, ya. tenía una duda, ya que la profe había preguntado si no sé si cómo vamos a presentar los modelos, ya sea de forma gráfica o analítica. ¿Cómo Sí, desearía usted? sí. Verás, este, mm, ah, posiblemente, como te diste cuenta de lo que hablaba la profe cuando ella habla de forma analítica, es que ustedes les apliquen otras pruebas a sus datos, que les digan si es que se cumplen las hipótesis o los supuestos que deben tener sus muestras para poder hacer esos análisis tipo de varianzas o ANOVAs, o si es que ustedes tienen el derecho de aseverar una relación lineal, eso con los métodos que la profe mostró. Ustedes tienen esos derechos siempre y cuando se cumplan los supuestos, ¿sí? Es decir, ustedes tienen permiso de usar las reglas de las matemáticas que están implícitas en los comandos del R, siempre y cuando las suposiciones sobre las muestras se cumplan. Entonces, estas suposiciones tienen que ser independencia, que las varianzas de estas muestras sean las mismas, ¿qué más? Y ¿qué más era la independencia? Ajá, ahí la normalidad, que las muestras se distribuyen normalmente, ¿no es cierto? Entonces, tú tienes ahí mismo en el R como formas de poner un comando y ver si es que en efecto se cumplen esas hipótesis o no, ¿no es cierto? Ya, eso no es mucho trabajo, ya. Pero tampoco es que es para mí en ese momento algo esencial. Y si ustedes van a filmarse explicando el proyecto, por ejemplo, podrían hacerlo en base como que a las gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la profe mostraba algo como esto, ¿no? Como que, por ejemplo, en el gráfico de desempleo y población, supónganse que yo tengo datos como que así, ¿ya? Entonces, chuta, es como que
esta nube de puntos no tiene ninguna tendencia en particular, ya, ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni como en una curvita, como si fuera una línea recta. ¿Entienden? Como que, por ejemplo, digamos, esta dispersión de datos es distinta a esta dispersión de datos, porque como ven, la tendencia es hacia allá. ¿Ya? Y, por ejemplo, esta dispersión de datos es distinta a esta dispersión de datos. ¿Ya? Porque esto, digamos, parece que sigue una curvita así, ¿ya? Pero cuando, digamos, no hay ninguna tendencia, ninguno como patrón que indique si es que se están yendo hacia un lado o hacia el otro, sino que es como que una nube de puntos ahí. Esto nos sugiere, ¿no es cierto?, gráficamente que si nosotros queremos hacer en esa nube de puntos como informe, sin ninguna estructura, miren, aquí la estructura es como la tendencia hacia dónde están yendo los puntos. Entonces, si no hay ninguna estructura ahí y es como simplemente un conjunto escupido de datos que no tiene ninguna tendencia a irse a ningún lado, es que carece cierta estructura, ya que es esta estructura una relación que existe entre una variable y la otra. Entonces, claro, gráficamente puedes explicar diciendo que esa nube de datos está sugiriendo que en efecto el desempleo y la población no estarían relacionados. ¿Ya? Entonces, justo lo que yo mencionaba al inicio de lo que empecé a grabar, ya que yo estoy de acuerdo con los criterios de evaluación que va a usar la profe Cris. Es decir, que ella va a usar solo basta con que hagan los gráficos, ¿no? Si quieres incluir la parte analítica para sustentar lo que dices en los gráficos, perfecto. Pero yo sigo los mismos lineamientos que la profe Cris en este proyecto. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Más preguntas? Otra pregunta, profe, pero es acerca de ese mismo proyecto. Como Sí. le dije que estaba haciendo con otros grupos, no sabía si yo tengo que subir la parte en, en el Moodle, ya que está de otra forma. Ellos la subieron, pero no sé si la ve usted, entonces para subirla yo, Bueno, o si claro, la sí, subo igual, sí, sí, la sí, adelanto. sí está bien. O sea, digamos, ah, los grupos 2 y 1 tenían una especie de matriz de Excel donde les pedían exactamente lo mismo que yo les dije que pongan en una hoja de papel, que era los objetivos y los enlaces de dónde está el banco de preguntas y de los artículos que van a usar, si es que van a usar algún lugar. Y ya, ella. Entonces, esa información, si me la subes a la aula virtual, bacán. Si no puedes mandarme por mail, ya, si quieres, y poner esto es del proyecto, sí, y pones ahí tu nombre, perdón, pones ahí que estás haciendo con otros grupos, con chicos de otros grupos, ¿ya? Y yo le echo un ojo, ¿ya? Pero, digamos, esa fase inicial era como para una especie de presión, ¿ya? Y decirles, oigan, pilas, ya anden buscando como ciertos datos, ¿ya? Lo que sí necesitaría es que ya cuando ya vayan a presentar, toda la siguiente semana van a seguir trabajando con la profe Cris acerca de sus proyectos, pero cuando ya vayan a presentar, claro, yo necesito calificar lo que tú has hecho ya, así lo hayas hecho como que en grupo, ¿no es cierto? Entonces, sí necesitaría que me subas el proyecto a mi aula virtual para yo poder calificar. Ah, ya, está bien, profe. Sí. Ya, más preguntas. Yo otra vez, profe. Sí, Tenía una duda desde hace mucho tiempo. Los claro. talleres, los talleres con usted, los subíamos al correo, a su correo o al Moodle mismo. Porque yo lo subía al Moodle, no le enviaba por correo. Bien, bien. Sí, está bien, en el aula virtual. Sí, ah, qué Sí, bueno. sí. Lo único que pedí a mi correo fue como un deber que mandé, que era, El primero. que instalen el R y hagan un histograma. Allá, bueno, Lo único que me mandaron a gracias. mi correo. Sí, no creo que hayan podido subir eso al aula virtual porque no generé una tarea para que me suban eso al aula virtual. Pero de ahí el resto de cosas sí es del aula virtual, por favor. Ya, gracias. Sí, sí, sí. ¿Más preguntas? Sí, profe, y lo del examen que dimos, algunos lo avanzamos a mandar así por Sí, me el di aula. cuenta y no me voy a Ujú. aportar al huevo y así es que chuta justo no pudieron y me mandaron por correo, pues de ley voy a calificar del correo. Si es que no se pasaron mucho del tiempo ya, así pónganse que me mandan pucha, 40 minutos después. Es como que no, pero si es que por ejemplo veo que como que notaron que ya era no sé, la hora que se iba a acabar y dijeron chuta voy a mandar, pero ahí se demoraron y se les cerró la plataforma. Entonces todo bien, no pasa nada, así voy a
digamos, voy a dar una especie de rango de 10 minutos, ya, tal vez máximo 15 en el peor de los casos, que vea que la hora de entrega a mi correo sea como máximo pasado, como les digo, 10 minutos ya de la hora que dije. De ley voy a calificar esos exámenes. Ah, ya, gracias. Ujú. ¿Y cuándo podremos ver esa nota? Lunes, ¿ya? ¿Está ¿El bien? lunes? Sí. Ya. Ya. Miren, por las preguntas que me hacen, me doy cuenta que sí están teniendo una visión como global de la materia, ¿ya? Y yo, miren, pienso ya que muchas veces las clases de ingeniería son algo así como enseñarles cómo usar un martillo, ¿ya? Y pienso que esa parte está muy bien, sí, poder aunque uno no sepa de dónde salen las cosas, cómo manipular las cosas, las herramientas para tener cierto resultado, ¿ya? Pero no se preocupen, o sea, si es que ustedes tienen dudas conceptuales en el sentido de que, ¿de dónde rayos sale todo esto que nos están hablando, ya? Porque a veces es como que, no sé, puede parecer que las clases en la ingeniería son como que alguien viene con un nombre raro y explica ese nombre raro en términos de otro nombre raro y todo suena como que dijera, y empezar a hablar así, ¿ya? Y como que solamente están así como predispuestos a ver, ¿y ahora cómo uso esto? ¿Ya? Y como les digo, puede ser que eso sea una especie de característica de muchos cursos de matemáticas y de la educación en el Ecuador, ¿ya? Pero yo en particular estoy en contra de eso. Pienso que uno tiene que saber darle significado a eso, ¿ya? ¿De qué me significa esto? No quiero solamente saber usarlo como una herramienta, sino cómo se construyó la herramienta, ¿ya? Porque, digamos, un ingeniero, digamos, tiene que poder crear cosas. Y para poder crear, uno necesita saber el por qué, de dónde salen las cosas, cuáles son las razones para que esas herramientas funcionen y para haber generado esas herramientas matemáticas. Y si ustedes saben el por qué, pueden generarse sus propias herramientas matemáticas, ¿sí? Entonces, no tengo lío en explicarles cualquier cosa, al menos a nivel conceptual, acerca de lo que quieran del curso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, o sea, ustedes dicen, pucha, ¿qué rayos es esto de la prueba de hipótesis o por qué se hace eso? Todo bien, pueden preguntarme. Pero, digamos, si es que como que dicen, chuta, mejor no le preguntemos o alguna cosa así, o no sé, están ya tranquilos y tranquilas con usar simplemente la estadística como una especie de martillo y nada más, sin saber de por qué. Entonces, todo bien. Pero si no, yo les recomendaría que vean en el Khan Academy, si ya se huevan a preguntarme a mí, ah, el curso de estadística. Es muy bueno ya, para poderles dar una idea de qué significa hacer una prueba de hipótesis, en el sentido de no cómo la uso, sino de por qué se la hace, de cómo se la hace. Ya, pregunten más cosas, si quieren, ¿no? Inge, ¿de repente existe, digamos, alguna visión que yo pueda dar para poder sacar un modelo? Por ejemplo, yo tengo unos datos y puedo decir, sí, este modelo puedo ocuparlo. O sea, digamos, qué gráfica o qué paso puntual yo tendría que hacer para poder mirar qué modelo utilizar? Ya verás, digamos, esto que me preguntas justo tiene que ver con para qué rayos le estamos enseñando esto, ¿ya? O de qué se trata, digamos, esto que les dimos de estadística, ¿sí? Entonces, en pocas, mira, lo que yo decía ya, suponte, la causalidad no es como que uno le infiere, o la relación entre variables, uno no le infiere desde cero, sino que más bien necesita tener un contacto inicial con los objetos que están relacionados causalmente. Me refiero a esto, ¿ya? Suponte que cada vez que yo aplaudo, nazco en un mundo donde yo aplaudo y cae una pluma del cielo. Aplaudo al siguiente día, cae una pluma del cielo. Y cada vez que aplaudo, y yo y cualquier persona, cae una pluma del cielo, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí es como que yo diría, bueno, estas dos cosas están relacionadas, ¿no? Aparece el evento, aplaudí, y de repente se genera el evento caer una pluma del cielo, ¿ya? Entonces, claro, inicialmente, digo, eso no sucede, ¿no es cierto? Pero imagínense que fuera así, digo, ¿ya? Entonces, ahora,
este ejemplo no es un ejemplo como loco ya, o tonto o algo así, sino que, miren, en realidad, cuando todavía no había ciencia, donde todavía estamos viviendo, digamos, nómadamente, recién estamos aprendiendo la agricultura y esas cosas. Supónganse que una persona de ese tiempo coge una como piedra negra, ¿sí? Y le acerca un metal y de repente ve que se junta el metal a la piedra ya. ¿Quién rayos, bajo qué lógica está determinado que tenía que el metal moverse en esa dirección hacia la piedra ya? O sea, es la misma cosa, así que inicialmente nos causaría una especie de sensación de, pucha, pero qué absurdo, o sea, ¿cuál es la razón para que caiga una pluma del cielo cuando yo aplaudo ya? Entonces, claro, yo en el tiempo después podrían, o sea, ¿cómo yo sabía? O esa persona de ese tiempo, ¿cómo podía saber que el metal se iba a acercar a la piedra si es que yo ponía la piedra cerca? ¿Ya? No hay forma de saberlo, ¿ya? La única forma de saberlo es que alguna vez alguien ya haya analizado este fenómeno una y otra vez y haya empezado a desmenuzar eso a través de ideas y relaciones, ¿ya? Como por ejemplo, una cosa que haría la ciencia moderna es como conocer la estructura de esta piedra y notar que hay ahí dipolos magnéticos, monopolos magnéticos que hay en pocas ferritas y cosas así que permiten que haya los fenómenos de magnetismo y que se genera un campo electromagnético alrededor de esta cosa y tener la noción de campo ya. Pero todas esas cosas se logran después de haber primero experimentado la realidad con nuestros sentidos y ver qué pasan estas cuestiones ya. ¿Y qué pasan estas cuestiones? Digamos, ¿por qué esto cuando le suelto cae en vez de desaparecer o prenderse en llamas y eso? No hay ninguna lógica. Cuando alguien dice, ¿cuál es la razón para que pase eso? Las leyes más básicas y fundamentales de la realidad es como que chuta, no es que fueron, tienen un porqué, una razón anterior, sino que es la estructura del universo. ¿Ya? Eso es como que es así. Nosotros le preguntamos a la realidad cómo es. No es que pensando en nuestro sillón, así en la casa, podemos descubrir cómo es. Tenemos que ir hacia ella y ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, hay un cuerpo de conocimientos que están generados a partir de pensamientos que se dan después de ver experimentos con nuestros sentidos como este, ¿no? Acercar una piedra a un metal, acercarle varias veces y ver que siempre el metal se acerca a esa piedra, entonces nos diría algo del mundo, ¿ya? Y entonces empezamos a desmenuzar eso con información, ¿ya? Entonces, a partir de eso es como que generamos reglas, ¿no es cierto? O sea, decimos, bueno, mientras más cerca está la piedra del metal, pues la fuerza con la que se atraen es más fuerte, mientras está más lejos, la fuerza con la que se atraen es más débil, y empiezo a hacer relaciones de proporcionalidad, es decir, mientras una propiedad, que en este caso sería cercanía, aumenta, la otra propiedad, que es fuerza, también aumenta, entonces son directamente proporcionales y empiezo a armarme relaciones así, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando, digamos, eso yo podría hacer y podrían seguir analizando como los fenómenos del magnetismo usando cierta teoría científica que ya haya analizado esos fenómenos de magnetismo? Pero, digamos, supónganse que en realidad ustedes están como ese hombre primero de hace 10.000, no sé, 50.000 años, que por primera vez encuentra una piedra que tiene imanes adentro y la acerca a un metal, ¿ya? Cuando pasa eso, ¿cómo saber si es que chutes se debe a que aquí en esta piedra hay algo que le jala a esto? Y excluir y aceptar esa idea y excluir que, por ejemplo, cuando yo pongo la piedra aquí, aparece un fantasma acá que empuja esto hacia allá. ¿Ya? ¿Cómo digo que se debe a la piedra y no al fantasma? ¿Ya? La primera vez que yo estoy probando si es que dos variables o propiedades se relacionan entre sí, yo no lo puedo hacer a través de leyes ya establecidas porque esas leyes acerca de esas variables, porque esas leyes establecidas acerca de esas variables ya debieron haber tenido un contacto inicial con esas variables, con ese fenómeno. Pero yo les estoy diciendo, imagínense que ustedes son los primeros que están ante ese fenómeno en particular. Entonces, si son los primeros que están ante ese fenómeno en particular, lo único que tienen es una tabla de datos, ¿sí? Entonces, el rato que tienen la tabla de datos, la cosa es que quieren ver, pucha, ¿será que estos datos en efecto se relacionan porque hay una ley de la naturaleza que les hace relacionarse entre sí? ¿O porque coincidencialmente cuando el uno aparece, el otro aparece? Y coincidencialmente cuando el uno desaparece, el otro desaparece y esa regla no existe. Y yo solo me fijé en las muestras o en un conjunto de datos donde estas coincidencias se dieron, pero digamos no es una regla general de la naturaleza. ¿Cómo saben eso? Para eso usan la estadística. Es decir, ustedes no van a tener nunca datos, bueno, digamos casi nunca, ya datos de la totalidad de un conjunto grandísimo de experimentos, ya como que, por ejemplo, yo quiero probar ahorita
que la media de la población mundial quiere vivir 80 años, por ejemplo. Pucha, directamente, ¿cómo hago ese análisis? No puedo, o sea, tendría que ir a cada ser humano a preguntarle, ¿ya? Pero yo puedo, a través de un conjunto pequeño, inferir cosas, y para eso está la estadística, ¿ya? Para que a través de un conjunto de datos iniciales, ustedes puedan ver si es que estos datos se relacionan entre sí, y si se relacionan entre sí, puede ser que no sean solo esos datos los que se relacionan entre sí, sino que la totalidad de todos los objetos, no solo los de las muestras que tomaron, sino la totalidad de toda la población, en efecto tiene esa relación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues justo comparando las medias de las muestras con las medias de las poblaciones a las que pensamos que de las cuales pensamos que estas provienen. Y si es que esas medias son compatibles entre sí, es decir, cuando yo examino la media de la población, me doy cuenta que hay una alta probabilidad de que de la información que yo estoy obteniendo de las muestras, entonces yo pienso que esa muestra proviene de esa población con esas características. Pero si hay una probabilidad baja de que, digamos, la información que me da mi muestra esté contenido por una población que yo pienso que tiene cierto parámetro y digamos, mu y cierta dispersión sigma cuadrado. Entonces, yo puedo negar o aceptar si es que la información de mi muestra proviene de una población que tiene ciertas características. Y en pocas de eso es como que la prueba de hipótesis, ¿no? Ya, perdón, creo que me extendí de fondo lo que estaba diciendo. Entonces, ¿pueden repetirme la pregunta? Ya está acabando el tiempo. Si les confundí, ya saben, no me hagan caso. Más bien ahorita que ya falta un minuto, aprovechen y pregunten. ¿No? O sea, no, sí le entendí. En pocas palabras, en realidad nosotros tendríamos que primero, por ejemplo, si tenemos dos variables, primero ver un ejercicio que se haya hecho mediante los modelos y, por ejemplo, dar unas posibles soluciones y de ahí ir sacando un modelo que podamos utilizar. Lo que yo te estaba diciendo es que no siempre partes de un modelo, sino que el modelo lo infieres de los datos. Eso. Entonces, Listo. tú con la estadística ves si puedes generar un modelo a partir de los datos que tienes. Eso es lo que quería decir. Ya, entonces, bueno, cualquier cosa me escriben nomás al mail, ya, porque ya se acaba la sesión y ya, pues, eso nomás.